El vuelo de la serpiente emplumada. A. Cosani. Capítulo 6. Pasó mucho tiempo antes de que volviésemos a tratar estos asuntos. Durante ese tiempo quise comprender sus palabras y revisé a menudo mis apuntes, pero no entendí gran cosa. Las pocas veces que orillamos el tema, él evitó ahondarlo, y por mi parte dejé de hacer las anotaciones, de modo que ahora me sería imposible reconstruir las frases sueltas y las explicaciones que él me dio sobre muchos puntos. Me interesaba especialmente lo del alimento del alma, pero él insistía en que era preciso primero despertar. ¿Qué me quieres decir con eso de despertar?, le pregunté un día. ¿Todavía no te das cuenta? El despertar o la vigilia de que hablo es difícil, pero no imposible. Es un continuo esfuerzo, un permanente andar a ciegas durante mucho tiempo hasta que logramos comprender nuestras falacias. Pero llega el gran momento a quien mantiene vivo el esfuerzo. Entonces se advierten las posibilidades latentes en el hombre. Es algo que uno sabe por sí mismo, no necesita que se lo diga o interprete nadie. Se descubre en el cuerpo distintas clases de vidas, distintos niveles. Entonces uno ya no anda a ciegas, sabe hacia dónde va y sabe por qué hace todo cuanto hace. Los evangelios se convierten en un guía muy valioso. Ya lo ves, ni tú ni yo podemos decir que somos discípulos de un ser tan magnífico y glorioso como Jesucristo, y creemos estar despiertos. En el huerto de Getsemaní, los apóstoles, los discípulos, se quedaron dormidos. Mi amigo dijo estas últimas palabras con un tono tan reverente que me impresionó. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y él las dejó correr por sus mejillas sin avergonzarse por ello. Lo que sigue lo dijo con voz entrecortada por una emoción tan poderosa que por instantes me sacudió a mí también. Yo quedé perplejo. Él siguió diciendo: un apóstol es de por sí un hombre superior, y Jesús fue una inteligencia como muy contadas veces ha visto la tierra. Sin embargo, hay quienes piensan que se rodeó de bobalicones y necios. Los apóstoles tenían una voluntad a prueba de muchas cosas. De otro modo, no hubiesen podido vivir cerca de Jesús. Sin embargo, todos le fallaron en sus últimos días. Y esa es la historia del crecimiento interior del hombre, alzas y bajas. Ambos aguardamos silencio. Yo no quise continuar interrogándole por miedo de producirle nuevos trastornos. Él advirtió mi actitud y dijo: no interpretes mal esta emoción, no es debilidad, es fuerza. Es el medio como se obtiene un singular entendimiento. Me había llamado poderosamente la atención su referencia a la inteligencia de Jesús y la de sus discípulos. Por alguna razón pensé que Judas debía haber sido lo mismo que los otros, y se lo dije. En primer lugar, dijo él, es preciso que insista sobre un hecho. Para ser discípulo de una figura como Jesucristo, es preciso haber visto algo, haber comprendido algo. Es necesario conocer
algo verdaderamente real. Ahora bien, se dice que los discípulos eran pescadores. Jesús les dice que los hará pescadores de hombres. Esto significa que los 12 discípulos ya tenían alguna preparación espiritual cuando tomaron contacto con el Maestro. Si no hubiesen sabido algo verdaderamente real, no hubiesen podido reconocer al Cristo en Jesús. No habrían podido valorizar debidamente su enseñanza. Allegarse a Cristo presupone ya una inteligencia de cierto desarrollo, cierto grado de voluntad y un sentimiento más o menos profundo de la verdad. Naturalmente que después de la crucifixión cambió todo, pero esto es otra cosa. En segundo lugar, suponer que Judas pudo engañar a Jesús es poco menos que blasfemar. La relación entre Cristo y sus discípulos es una relación que no puede concebir el hombre en términos de una vida ordinaria basada en las comprensiones que aportan los sentidos. Es necesario ir tras los sentidos, o sea, formarse ojos para ver y oídos para oír. Ver y oír significados más que hechos aislados. Es ver y oír en un plano de relaciones. Se dice que Judas traicionó a Jesús, pero cuando se capta el significado de los hechos, bien pronto se advierte que la conducta de Judas no fue obra de su propia voluntad. Fue obligado a vender a Jesús. Lo que vender significa en el lenguaje evangélico está relacionado con la pobreza o riqueza en espíritu. Solamente recuerda que se dice el reino de los cielos como algo muy precioso que un buen mercader encuentra y que enseguida vende todo cuanto tiene para poder hacerse de esa preciosidad. Invierte el proceso para acercarte a un entendimiento. El misterio de Judas es uno de los misterios que más nos confunden. Jesús sabía que iba a morir. Es más, sabía cómo iba a morir. Su muerte estaba ya predeterminada, de modo que no cabía traición alguna, porque cualquier traición requiere el elemento de una confianza basada en una ignorancia. Piénsalo un poco. ¿Por qué Jesús insiste en que Él escogió a los 12 y que uno de ellos era el diablo? Mirando los hechos retrospectivamente, resulta muy fácil juzgar y condenar a Judas en base a lo que otros interpretan. Pero desentrañar el misterio por sí mismo, llevado solo por el ansia de conocer la verdad, ya es otra cosa. Todos llevamos un Judas dentro de nosotros, como llevamos a un Bautista, a un Pedro, un Juan y a casi todos los personajes que figuran en los evangelios. Si se entiende que estos escritos tratan principalmente del desarrollo interior del hombre, se comienza a ver la legión de personajes en sí mismo y también los hechos y acontecimientos que los relacionan. Otro punto que me interesaba sobre el amor y las relaciones sexuales. Cuando abordé este asunto, unos días después del caso anterior, me dijo: el amor es la llave de todo, porque es la fuerza que lo conserva y mantiene todo. La fórmula: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Requiere una consideración muy profunda. Nadie puede amar al prójimo más que a sí mismo, pero amarse a sí mismo
requiere cierto tipo de impresiones un poco difíciles de explicar. Si vemos y consideramos el amor desde el punto de vista de las impresiones, veremos que quienes están enamorados lo ven todo color de rosa. Ese es un alimento muy especial, pero cuando se ama a sabiendas, cuando se ama conscientemente, con pleno conocimiento, con plena comprensión, las delicias de un enamorado no son nada comparadas con las delicias del amor que solo brota del espíritu. Amarse bien a sí mismo es anhelar el crecimiento interior, y esto requiere normalidad. No puede amarse quien sufre una inhibición o una frustración, de modo que amarse a sí mismo implica necesariamente el equilibrio normal de todas las funciones, incluso la sexual. Pero esto es difícil de entender a menos que se entienda el adulterio en el amor. El adulterio en el amor, desde este punto de vista, es tener una relación amorosa o sexual con quien no se ama íntegramente. Y el amor ha de ser mutuo. Solo el amor consciente puede producir un verdadero amor. Hay una diferencia muy grande entre amar y estar enamorado. Lo primero supone conocimiento de sí mismo hasta cierto punto y entendimiento de ciertas leyes. Lo segundo es una cosa predeterminada por la vida de la naturaleza para los fines de la creación y mantención de la vida. Para una evolución consciente es preciso el equilibrio, la normalidad. Esto lo determina la propia comprensión. Al abordar este asunto, los evangelios utilizan la expresión eunuco, pero antes de indicar esto, se indica que el mandato viene por la palabra interior, y esto es la comprensión. Pocos días después, mi amigo me obsequió un escrito, un poema, cuyo contraste con la aridez de sus palabras explicativas que he citado me llamó mucho la atención. El poema dice así: Dios dio al sol por esposa a la tierra y bendijo ese amor cuando creó la luna. Así también te creó a ti, mujer, para volcar su vida en el amor humano y para que en el placer de amar encuentre el alma la senda del retorno a donde siempre es hoy, donde no hay devenir. Porque así como la vida va a la muerte por amor, así el amor resurge de la muerte donde hay un corazón despierto que sepa contenerlo en su amar y en su morir. Cada beso muere un poco el alma al olvidar que es vida en el amor. Y por lo mismo, con cada beso puede revivir el alma de quien sepa morir. Oh paradoja de la creación, en cada aliento de amor hay un suspiro que es eternidad, y en cada caricia también arde el fuego de la muerte y la resurrección. Elevad el amor simple y sencillo a las cimas más altas, y que el amar y el besar sean una oración de vida al más íntimo ser que es la verdad y es Dios, porque no sois vosotros los que amáis, sino el amor del Padre que se agita en vosotros. Vuestra será su más poderosa bendición, si en cada beso que dais y recibís, santificáis su nombre, guardando su presencia en vuestros más íntimos anhelos. Y en vuestro amor buscad también primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás aún, la dicha de ser,
os será dada por añadidura. Y no temáis amar, antes temed a quien pueda convertir vuestro amor en prejuicio o maldad. Haced de vuestra unión un camino sereno hacia los cielos, en tanto que llevéis su presencia en vuestros corazones, estaréis en verdad amando a Dios por sobre todas las cosas, a la vez que os amáis los unos a los otros. Y en el instante de vuestra suprema dicha, seréis uno con Él y con su creación. No volví a verlo durante algún tiempo, pues debió hacer un viaje prolongado. Cambiamos algunas cartas. Recuerdo que en una de ellas yo le pregunté cómo podía uno hacer para alcanzar semejante entendimiento de la vida y del amor. Su respuesta llegó en la forma de esta paradójica poesía: no dudes de la duda y duda, pero duda con fe y aún duda de la fe, pues no es la duda inercia en la pendiente de la fe hacia la oscuridad y fuerza en el impulso para alcanzar la comprensión. No dudes y sin embargo duda de todo cuanto creas verdadero, porque la duda también es verdadera, en sí y por sí. Dudando de la duda y dudando con fe y de la fe, verás lo ilusorio de la duda y de la fe derrumbarse a tus pies y alzarse majestuosa ante tus ojos la duda hecha verdad.